Ministro, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está, el diputado Pratdigay hace un rato, y recién el senador juez, usted lo puede escuchar finalmente cuando llegó, de un modo más tranquilo Alfonso y de un modo más elocuente juez, plantearon un enorme fastidio del Congreso con el gobierno por el modo en que esta historia se anunció ayer. ¿El gobierno es receptivo al fastidio? ¿Le importa el fastidio? ¿Lo considera? ¿No? Nosotros lo que nos importa es ir tomando medidas que permitan que nuestro país siga creciendo, que nuestro país siga con esta senda que se inició en el año 2003. En definitiva, lo que nos importa es que haya una administración que sirva a todos los argentinos. Y uno escucha a veces estos temas de los modos y demás. Yo cuando escuchaba hace un rato lo que se decía, la verdad que uno, en el tema de los DNU, por ejemplo, en particular, el tema del fastidio, no fastidio, uno no lo escuchó en otras épocas. Y cuando la presidenta de la Nación sacó la asignación universal por hijo, también lo hizo por DNU porque consideraba que había necesidad y urgencia de sacar esta medida. En definitiva, yo creo que desde mi óptica es mejor centrar el debate en la calidad de las medidas, en el efecto de las medidas, en definitiva, cómo sirven los argentinos. Está bien, acá yo lo planteé así, al principio usted no estaba, pero yo lo planteé así al principio, acá hay dos debates. Uno político respecto de los modos, ¿no es cierto? Y uno económico respecto de las consecuencias económicas de uso de reserva. Pero me pregunto una cosa, ahí tampoco les va bien en la discusión. Pero yo le digo una cosa, también es político el debate de las medidas que se toman. No es solamente político el debate de los modos. ¿El gobierno qué pretende? ¿Que nadie diga una palabra, que la gente se lo fume de esta manera? ¿Por qué dice eso? Yo no dije nada. Yo le digo que nosotros también tenemos algo para decir, pero sobre todo tenemos algo que hacer. Y lo hacemos y lo llevamos adelante. Porque nuestro país tiene una larga historia de conocer políticas económicas equivocadas y algunas que parecían que eran sensatas inclusive, pero demostraron ser equivocadas. Ahora, ministro, sáqueme una duda que tengo desde hace tiempo. Estos pagos, bueno, la presidenta anunció ayer recursos del Banco Central aplicados 2.100 millones al pago del Banco Mundial y del BID y 4.300 y pico al pago de deudas privadas. ¿Estos recursos estaban o no estaban contemplados en el presupuesto nacional aprobado el año pasado para el año 2010? En el presupuesto, pues esta es otra de las cosas que se escuchó decir. La verdad que los diputados y los senadores votaron un presupuesto y ni siquiera lo leyeron. Y ahora les llama la atención cosas que ellos votaron. Por eso es lo que le voy a explicar. Nosotros tenemos un presupuesto votado con un superávit primario. O sea que los gastos de la administración, los gastos en salud, los gastos en educación, los gastos en infraestructura, están todos aprobados y tienen su cobertura tributaria, es decir, con los impuestos del año. Por debajo de esto, lo que llamamos por debajo de la línea, aparecen los pagos de intereses y capital de lo que tiene que ver con el endeudamiento previo que tenía la Argentina. Bueno, para esto había aprobado en el presupuesto 105.000 millones de pesos para el año 2010. Quiere decir que las partidas presupuestarias y los gastos que va a hacer el gobierno, muchos de ellos preferimos llamarlos inversiones, como es el caso de la educación, de la salud, están aprobados y son esos, no se puede cambiar el destino. Esta es una de las grandes mentiras que se dijo todo este tiempo. Y por otro lado, nosotros estamos autorizados por el Congreso a tomar presupuesto por hasta 105.000 millones de pesos. Parte del endeudamiento que estamos tomando son estas letras que se emiten al Banco Central. Quiere decir que el tema de los gastos está totalmente claro, el tema de los recursos está claro y el tema del financiamiento también está totalmente claro y autorizado por el Congreso de la Nación. Claro, entonces a ver si entendí. Usted me está diciendo entonces que para pagar gastos e inversión corriente están los recursos, para pagar deuda no estaban los recursos. Debajo de la línea hay una autorización de financiamiento por hasta 105 millones de pesos. Quiere decir que si consideramos la deuda, la Argentina está en déficit fiscal. No. Cuando se hace un análisis del superávit fiscal, lo otro es el déficit financiero, que tampoco se llama déficit porque uno de alguna forma lo tiene que cubrir, a menos que piensen hacer default. ¿Está bien? Sí, cosa que nosotros no vamos a hacer. Entonces, para cubrir ese déficit financiero, que no es déficit fiscal, uno puede usar instrumentos intrasector público, como puede ser el caso del ANSES o del Banco Nación, puede salir al mercado a tomar esos recursos para hacer revolving de la deuda, o puede, como en este caso, hacer una operación con el Banco Central. Lo que tiene que decidir en cada momento es cuál es la mejor forma de hacerlo, porque siempre se termina haciendo. Mire, en algún momento se hizo con el megacanje, que fue un desastre para el país. En otro momento se hizo con el corralito tomando la plata de los privados. En otro momento se hizo con una mega devaluación. En otro momento se hizo directamente diciendo no le vamos a pagar a nadie y aplaudiendo. La diferencia es que este gobierno va diseñando instrumentos, los pone en práctica y no produce ninguna de estas consecuencias nocivas de todas estas medidas que tomaron, porque ese déficit hay que cerrarlo.
y otra vez, uno escucha hablar a muchos diputados, senadores en estos días, y algunos de ellos fueron los que decidieron cerrar el déficit sacándole el 13% a los jubilados y a los empleados públicos. Pero ¿quién? A ver, por ejemplo. Patricia Bullrich. Todos aquellos que están... No, 257 diputados. No, Marcelo, no me digas así porque yo también soy un caso entonces. Uno puede tomar distintas medidas. Eso no cambia, digamos, lo que haya hecho Bullrich, no cambia la situación. Lo que cambia es que nosotros acometemos el problema de otra manera, eso es lo que cambia. Ahora, está claro que, a ver... Porque nosotros también podemos hablar. Independientemente de la calidad de las medidas, a mí me parecen horribles, a ustedes me parecen fantásticas, y a mucha gente le parecen lo mismo que a mí o lo mismo que a usted, digamos, está muy claro, y lo estuvo claro desde diciembre a la fecha, de que había una resistencia política frente a esto muy importante, tanto del Parlamento, tanto de la justicia y en algún sentido de la opinión pública. Entonces, siendo que esto es un hecho incontrastable, pregunto, ¿no había otro modo de hacer esto? Por ejemplo, con una discusión política previa, con una negociación con el Parlamento. Acá lo que todo el mundo tiene claro cuáles son las medidas que se pueden tomar y qué efectos tienen. Acá no hay inocentes. Pero le voy a hablar con el Congreso. Le voy a decir por qué. Porque aquellos que proponen que hay que ir al endeudamiento para pagar las deudas al mercado en forma directa, está diciendo usted, o aquellos que sean, que Argentina tiene que seguir endeudándose al 14%. No, menos tasa, yo no creo eso. Esa tasa no, bueno, obvio, entonces uno tiene que trabajar, como creo yo que hay que hacer, para que la tasa sea menor. ¿Cómo se hace esto? No eludiendo los problemas. Nosotros tuvimos un default, se arregló el 80% en el año 2005, vamos a terminar de arreglarlo ahora. Y con eso resolvemos todos los problemas, porque todo el mundo se preocupa por los embargos. Y acá no es cómo eludir a la justicia para que no haya embargos, es arreglar el problema de fondo, que es no tener deuda que esté fuera. Ministro, usted me respondió de modo fantástico a una pregunta diferente, ¿no es cierto? Yo le vuelvo mi pregunta. Yo coincido con usted que la Argentina debería ir a los mercados y tomar tasa de fondos al 4, ¿no es cierto? Como el Uruguay, al 8. O como Vietnam, yo qué sé, o lo que se va al 8, póngale, muy bien. La Argentina pagaba el 5 en el año 2005 después de la salida del default. Ahora, yo digo, siendo que había una resistencia significativa, es decir, no había más que poner la tele para advertir la controversia en esta materia, yo digo, el gobierno, ¿por qué no hace política? Hace política. Hace política económica y lleva adelante. No, política es decir, discutir, negociar, acordar con el Parlamento. ¿Sabe qué pasa, Marcelo? A ver si le respondo ahora a la pregunta que usted entiendo que está haciendo. Cuando uno hace propuestas de política, como hace la presidenta, lleva adelante medidas, puede encontrar acompañamiento o no. ¿Está bien? Lo que nosotros escuchamos enfrente nuestro, no hay una propuesta. Entonces es muy difícil entender. Pero por supuesto que la hay. Mire, no la hay. Déjeme terminar. El juez hace un minuto nos dijo, mire, si estuviera haciendo una discusión sensata, yo le daba la ok. Pero eso es, nosotros tenemos que administrar el país y llevar adelante medidas. Entonces déjeme, cuando uno dice, lleva una medida como esta adelante, y no está claro si esa oposición que aparece a la medida, uno tiene que no pagar nada, como dice Pino Solanas, o pagar tasa a cualquier precio, como dijo Pratgay hace un rato. Entonces, uno lo que hace es ir por el medio, es ir encontrando soluciones. Sí, dijo hay que ir al mercado. Bueno, si eso fuera en este momento, sería el 14%. Bueno, con este INDEC, con esta situación si eso fuera en este momento, sería el 14%. Con este default del cual salimos. Entonces, lo que hace el gobierno es tomar medidas sensatas, razonables, de asignación de los recursos que tenemos disponibles de la mejor manera posible para que paguemos lo que hay que pagar y las tasas que hay que pagar. Le transmito la inquietud del Senado. Porque tenemos la obligación de gobernar. Tenemos la obligación de solucionar los problemas. Tenemos la obligación de gobernar bien. Porque por supuesto. Mi impresión personal es que de mismo modo que el decreto bicentenario finalmente hubo que derogarlo, estos decretos van a terminar mal también. ¿O usted cree que esto va a pasar así como así? Yo creo que nosotros vamos a seguir instrumentando las medidas. Hoy hubo que hacer pagos, por ejemplo, a la Corporación Andina de Fomento y se pudieron hacer normalmente porque teníamos instrumentado los decretos que pusimos en marcha. Para empezar, quiero sondear una serie de puntos. Porque, disculpe, es otra pregunta. Permanentemente hay que administrar y hacer pagos y tomar decisiones. Es una tarea de todos los días. Entonces uno tiene que tener los instrumentos para hacerlo. El senador juez me planteó que le preguntara, digamos, si usted estaba al tanto de la medida ayer a la mañana. Obviamente que sí. Bueno, ¿por qué se hizo de este modo? Porque, a ver, la presidenta firmó 2 decretos a las 9 de la mañana, se postergó la publicación del boletín oficial, o se hizo una especie de segunda edición, digamos, mientras se hablaba en el Congreso, estaban sacando la plata. Es decir, fue una manera un poco, la verdad que medio rara, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? El decreto estuvo publicado en el boletín oficial, se firmó un decreto de necesidad de urgencia que lo firmaron todos los ministros, porque es el Acuerdo General de Ministros, 2 decretos de necesidad de urgencia, un decreto simple,
Y a partir de esto se trabajó en el Banco Central, el director del Banco Central hizo su trabajo, el Ministerio de Economía emitió las normas necesarias para llevar adelante todo lo que se hizo y se trabajó dentro del día para terminar la tarea. Esto, cuando se dice crisis institucional, otra vez, los decretos de necesidad de urgencia, ¿están en la Constitución? Sí. ¿Hay una ley que los reglamenta? Sí. La propuso y la llevó adelante la Presidenta de la Nación cuando era legisladora. ¿Son una atribución que está disponible? Sí. ¿Se hizo algo fuera de lo que se debe hacer? No. ¿Qué creen que el Congreso va a hacer con este decreto de urgencia cuando tenga que decirle que sí o que no? Tendrá que trabajar sobre esto. Hay una comisión bicameral de seguimiento de los decretos de necesidad de urgencia. Deberá reunirse, trabajar sobre ello, ir a las cámaras y tendrán que hacer lo que tengan que hacer. Nosotros nos hacemos cargo de lo que tenemos que hacer nosotros. La oposición, la heterogénea oposición, deberá hacerse cargo de las medidas que toma.